A continuación veremos el concepto de revolución y la influencia de la Revolución Francesa e industrial en América. Cuando hablamos de revolución, revolución significa cambio o transformación. En este caso podemos decir que una revolución es un cambio profundo en la vida de una sociedad que transforma en forma duradera alguno o varios aspectos de la misma, ya sea en lo político, en lo económico, en lo social o en lo cultural. Para clasificar las revoluciones podemos decir que tenemos dos tipos de revoluciones. Aquellas que son lentas, pacíficas, duraderas en el tiempo, que estos cambios son graduales, que se van dando lentamente. Un ejemplo concreto que podemos dar de una revolución lenta, pacífica y gradual dentro de la historia es, por ejemplo, el feudalismo, la transición, el paso de la sociedad esclavista a una sociedad feudal. Lo mismo podríamos decir del feudalismo al capitalismo. Y por el otro lado también podemos decir que las revoluciones pueden ser rápidas y violentas, con cambios muy explosivos, como por ejemplo lo que sucedió en la Unión Soviética o en la Rusia de los años 1917 con Lenin, Trotsky y posteriormente Stalin. Con respecto a las influencias de las ideas de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial en el continente americano, podemos decir que la podemos dividir en dos. Si nos remitimos a ideas económicas, allí tenemos que marcar la Revolución Industrial como la principal revolución que transforma el pensamiento de muchos dirigentes políticos criollos en nuestro continente. Si tenemos que hablar también de las ideas políticas y sociales, bueno, allí vamos a tener que marcar la influencia de la Revolución Francesa, que también fue fundamental para la organización política de las futuras repúblicas independentistas en América, y también tuvo mucho que ver en el pensamiento y en la organización de las formas de gobierno en las naciones latinoamericanas. Pero concretamente, ¿cuáles son las ideas políticas de la Revolución Francesa que van a tomar los pensadores en Latinoamérica o los pensadores que después fueron fundamentales en la construcción de las futuras repúblicas del continente americano? En primer lugar, tenemos que hablar de las ideas del liberalismo político. Este liberalismo político que está representado por numerosos filósofos, intelectuales, que tuvieron mucho que ver en la construcción y organización política de algunos países de Europa. Podemos hablar de la Revolución Gloriosa de 1688, que dio origen a la primera forma de gobierno democrática y parlamentaria en el mundo occidental. Me estoy refiriendo concretamente a la monarquía parlamentaria de Inglaterra. Posteriormente, en 1789, también otro hecho fundamental, la Revolución Francesa, donde allí por primera vez se trata de combatir la forma de gobierno autoritaria, es decir, la monarquía absoluta, y vamos a tener los primeros intentos de monarquías constitucionales dentro de lo que es esta Revolución Francesa que dura 10 años. Pensemos en la Constitución Civil del clero, pensemos también en la Constitución que se va a dar en agosto de 1789, es decir, comienza también a influir muchísimo los ideales de libertad, fraternidad e igualdad dentro del continente americano. Y por último, otra revolución u otro hecho importante que va a ser la heredera de esos dos movimientos políticos importantes, como es la monarquía parlamentaria en Inglaterra y la monarquía constitucional en Francia, tenemos también que hablar de la independencia de los Estados Unidos en 1776, recordando que posteriormente, una vez que las colonias americanas se independizan de la madre patria, es decir, de Inglaterra, se va a sancionar en 1787 la primera constitución en el continente americano, es decir, la Constitución estadounidense.